Hola a todos, bienvenidos al nuevo video. Vamos a intentar explicar con un muy bajo presupuesto científico cómo es el tema de la configuración electrónica. Este video es la continuación de un video anterior que trata sobre la estructura electrónica del átomo. Si no han visto ese video aún, les recomendaría verlo en caso de que no dominen ya esos temas con anterioridad. Vamos a partir por definir qué es la configuración electrónica. La configuración electrónica, en palabras simples, es la forma de organización que toman los electrones en los distintos orbitales de un átomo, ¿cierto? En la vez anterior vimos que mecanocuánticamente estaban permitidos ciertos tipos de movimientos para el electrón, pero era o esos resultados los obteníamos cuando tratábamos con un electrón solo. El tema ahora es ver cómo se organizan varios electrones y cómo se contrarrestan fuerzas de repulsión eléctricas, por ejemplo. Ahora siempre hay que tener en cuenta en cualquier tema que nosotros estudiemos de física o de química que la naturaleza siempre va a tender a la mínima energía. La naturaleza siempre está buscando o está favoreciendo procesos que la lleven a un estado de energía basal. Los electrones en ese caso buscan también siempre la menor energía. A partir de esto, de ese principio de la naturaleza bastante simple, se obtiene lo que se conoce como el principio de Aufbau. Eso significa que los electrones van siempre a entrar a un orbital o moverse de la forma permitida de todas las posibles en la que tenga menor energía. Ahora, ya yéndonos a la parte más formal de la escritura, para representar orbitales solemos usar cajas y para los electrones solemos usar medias flechas. Una caja puede ser un orbital cualquiera y yo le pongo el apellido. Esta caja puede ser cualquier orbital si es que yo acá escribo 1s, p, etc. Recordar que los spin, ¿verdad? Podemos tener positivo y negativo, así que vamos a dibujar una media flecha hacia arriba y una media flecha hacia abajo para diferenciarlos. Siempre es útil también en física y en química considerar los diagramas energéticos que vamos a tener, y en este caso vamos a ver un pequeño diagrama energético de los orbitales del átomo. Y aquí hay que considerar varias cosas. Primero, lo obvio y lo que ya sabíamos desde antes, que es el número cuántico principal. A mayor n, mayor energía, ¿verdad? A mayor nivel, mayor energía. La energía de los orbitales también aumenta de la forma en que S es el de menor energía y luego le siguen P, D y F. Los distintos ML, recordar que ML era el número cuántico magnético que nos daba las orientaciones espaciales, tienen igual energía en su estado basal. A eso se le conoce como degeneramiento de los orbitales. Cuando tenemos orbitales degenerados, estamos hablando de orbitales que comparten que tienen la misma energía intrínseca. Por ejemplo, todos los orbitales P en el nivel 3 de un átomo van a tener, mientras estén vacíos, la misma energía, van a estar degenerados. No es lo mismo si la energía de orbitales 3p que de orbitales 2p. Hay que tener eso cuidado. Una cosa que hay que tener en cuenta también es que un orbital vacío no es que deje de existir, de la misma forma en que los orbitales tampoco existen físicamente como tal. Es ahí ya un tema un poco más filosófico. Ahora, a niveles de energía altos, aquí trabajamos únicamente, ¿verdad?, con los orbitales S y P, pero ya sabemos que a niveles de energía más altos comienzan a aparecer orbitales D y F, y el tema es que esos orbitales, por la forma que tienen y por las energías que tienen, comienzan a solaparse con niveles de energía anteriores, y se produce un ordenamiento de los electrones en orbitales que puede ser un poco contraintuitivo. Vamos a ver ahora a qué me refiero. Probablemente han visto en algún momento o en algún libro de química o en internet una culebrita de este tipo. Lo que nos intenta mostrar esa culebra es cómo es el llenado de los orbitales. Y esa culebra en realidad se llama diagrama de Müller. Lo intenté dibujar ahí y me salió terriblemente, así que gasté el presupuesto de todo este año en esta impresión. El diagrama de Müller nos muestra la forma de llenar los orbitales y la forma de utilizarlo es bastante simple. Vamos a partir en el estado de menor energía y vamos a simplemente seguir las flechas considerando la cantidad de energía total, la cantidad de electrones totales, perdón, que puede caber en cada orbital. Siempre recordar que en un orbital S pueden caber 2 electrones, en los 3 orbitales P, ¿verdad?, en total caben 6 electrones, en los 5 orbitales D caben 10 electrones y en los 7 F en total caben 14 electrones. Así, al final, la configuración completa de un átomo la podríamos escribir de la siguiente forma. Asumiendo que seguimos, ¿cierto?, la culebra, tendríamos un átomo con muchos protones, ¿verdad?, muchos electrones, tendría una configuración electrónica de este tipo: 1s2, 2s2, 2p6. Fíjense que los distintos niveles de energía van separados: 3s2, 3p6, 3s2, 3p6. Y ahora, si seguimos el diagrama de Müller, 3p6 toca 4s2 y luego viene el 3d. En vez de pasar del
4s2 al 4p directamente, vamos a antes entrar electrones al suborbital 3d, que es lo que aparece acá, y luego 4ps, ya. Ese mismo fenómeno se repite después cuando aparecen los orbitales F, y hay que tenerlo también en consideración. Este tipo de orbitales, los D y los F, son los que le dan sus propiedades químicas a los metales de transición y a la serie de los lantánidos. Y ahora, como ya se dieron cuenta, para conocer la configuración electrónica de un átomo, lo primero que tenemos que conocer entonces es la cantidad de electrones que va a tener ese átomo. La forma más fácil de hacerlo es, en el caso de elementos, saber que en la naturaleza las cargas están contrarrestadas, ¿verdad? Por lo que los elementos como tales son neutros. Siempre vamos a tener la misma cantidad de electrones que de protones en un átomo neutro. Para luego hacer la configuración electrónica, teniendo ya entonces el número de electrones, únicamente hay que tener en consideración el principio de Aufbau, o sea, ordenarlos según la energía creciente, y recordar también el principio de exclusión de Pauli, que es fundamental para el momento de asignar los spines. Un ejemplo, por ejemplo, de configuración electrónicas y cómo se representarían de dos formas distintas. En el caso del hidrógeno, que es el más simple, sabemos que tiene un solo protón, por lo que va a tener un solo electrón. Su configuración electrónica sería 1s1 porque el nivel de energía más bajo posible es el 1 y el orbital de más baja energía posible es el s. Perfecto. En este caso nuestro electrón va a entrar con un spin positivo, pero en realidad es arbitrario. Eso es algo que se designó únicamente como por consenso entre los académicos, pero en realidad al electrón no le importa mucho. Lo que sí le importa al electrón es que, como en el caso del helio, si hay dos electrones en el mismo orbital, ahí sí tengo que tomar en cuenta los spines y ambos spines tienen que ser antiparalelos. De lo contrario tenemos mucha repulsión. Y es una condición poco favorable a la energía. Fíjense que acá tenemos un gas noble y vean que este gas noble tiene su orbital completo. Más adelante vamos a retomar ese detalle. Tenemos el caso del litio, un metal, berilio. Veamos cómo elegir a llenar los orbitales. Normalmente nosotros, para hacer análisis más adelante en química, incluso en química orgánica, empezamos a tener que ver cómo se van a llenar distintos orbitales para tratar temas como, por ejemplo, hibridación. En ese caso, veamos, por ejemplo, qué pasa con el carbono. En el caso del carbono, tenemos 6 protones en el carbono, por lo que vamos a tener 6 electrones. Hacemos la configuración electrónica 1s2, luego seguimos al 2s2, 2p, ¿verdad? Caben 6 electrones, pero tenemos 2. Luego vamos al modelo de cajas y vamos a ver que al llenar el primer nivel queda el 1s completo. Al pasar al segundo nivel queda el orbital s completo, pero ahora tenemos 3 orbitales p, ¿verdad? Simétricos, donde va a entrar un electrón, ¿verdad? Como sabíamos que esos 3 orbitales p eran degenerados, el electrón puede entrar en cualquiera de los 3 orbitales porque cualquiera de los 3 tiene la misma energía. Recordar que estos 3 orbitales son el px, el pi y el pz, o la otra forma de verlo, las distintas orientaciones, en el plano del mismo movimiento del electrón. La pregunta ahora es la siguiente. Ya metimos 5 electrones de un total de 6 a los orbitales correspondientes. ¿Dónde entraría el siguiente electrón? ¿Al px, al pi o al pz? Para eso hay que tener en consideración la repulsión electrón-electrón y vamos a ver que la menor energía posible va a obtenerse mientras más alejados estén los electrones. Por lo tanto, lo lógico sería que un electrón entre primero a un lugar donde no hay más electrones con los que repelerse. A partir de esa lógica se obtiene lo que es la regla de Hund, que uno la encuentra en los libros de química como en el caso de orbitales degenerados se alcanza la menor energía cuando el número de electrones con el mismo spin es el más alto posible. Orbitales de igual energía, recordar, significa orbitales degenerados. Ejemplo de orbitales degenerados, ya los habíamos dicho, son el caso del px, pi y pz cuando todos tienen ningún electrón o la misma cantidad de electrones. En ese caso, vimos ahora acá, la primera instancia está prohibida, ¿verdad? No puede entrar otro electrón acá porque están estas dos posibilidades de menor energía. A la regla de Hund también se le suele decir la regla del bus o la regla de la micro y se piensa de la siguiente forma en que si tú te subes a un colectivo o al metro y hay muchos asientos vacíos y hay una sola persona en todo el metro, tú no te vas a ir a sentar justo al lado de esa persona, sería rarísimo. Lo que hace la gran mayoría de las personas es sentarse relativamente lejos.
Una vez que ya se empieza a llenar la micro, se empieza a llenar el metro y ya no hay tanto espacio, recién la gente comienza a colocarse una al lado de la otra donde es más incómodo y hay menos espacio. Puede pensarse que lo mismo le pasa a los electrones. Considerando lo anterior, entonces, la configuración electrónica de nuestro carbono tendría que quedar así: 1s2, 2s2, 2p2. ¿Y cómo es la distribución electrónica real o cómo lo vamos a ver para ver todos los números cuánticos? ¿Qué es lo que se obtiene con esta representación de caja? Vamos a tener el nivel 1 completo, el nivel 2s completo, y ahora nuestros orbitales p, el sexto electrón va a entrar en cualquiera de esos dos orbitales que estaban vacíos antes. Cualquiera de estos dos es válido. Únicamente elegí el orbital de acá para no dar la costumbre de que el electrón debe entrar al orbital directamente siguiente del que muestra el dibujo. No es así. Recordar que estos dos orbitales tienen la misma energía. Ahora fíjense acá que marqué esta última capa como capa de valencia. ¿Qué es una capa de valencia? La última capa de electrones de un átomo es la responsable del comportamiento químico de los átomos. Por lo tanto, esta capa de valencia, la última capa electrónica en la configuración electrónica de un átomo, es la responsable de la estabilidad y la reactividad de dicho átomo en términos químicos. Ahora hablamos de estabilidad y reactividad, pero ¿cuándo es entonces una configuración electrónica estable? Hay tres casos notables de configuraciones electrónicas importantes que hay que considerar. El primero es una capa de valencia llena, que es lo que se conoce como una configuración de gas noble. Los gases nobles se llaman así porque son muy poco reactivos, por eso se les acuña lo noble, y esta es la configuración más estable. La gran mayoría de los átomos al reaccionar o al reacomodar sus electrones va a intentar de alguna u otra forma llegar a una configuración de gas noble. Una configuración que le permita tener toda su última capa llena de electrones. Veamos el caso de dos gases nobles para ver a lo que me refiero. La capa de valencia del neón, que tiene en total 10 electrones, ¿verdad? Porque tiene 10 protones. 1s2, 2s2, 2p6, 2, 4, 10. Tenemos la última capa llena. En el caso del criptón, que ya tiene 36, vamos a tener la última capa de electrones, 4s2, 3d10, 4p6 también llena. Ahora fíjense que acá tengo un corchete con el símbolo de un átomo entre medio. Esto es el argón. Y aquí lo que escribí es una configuración electrónica abreviada. Fíjense que acá tengo 36 protones, por lo que tengo 36 electrones. Si se fijan acá, únicamente tuve que asignar 18 de esos 36. Lo que hice fue tomar entre corchetes la configuración electrónica de un gas noble, el directamente anterior a este átomo, que sería el argón, y como yo ya sé que el argón tiene todos sus electrones en la última capa, sé que todo lo que viene atrás de esto está lleno de electrones también. Esta abreviación se puede hacer no solo para gases nobles, obviamente se puede aplicar también para cualquier tipo de átomo, siempre considerando utilizar el gas noble directamente anterior en la tabla periódica. Otra opción de estabilidad es la capa media, que es cuando todos los orbitales están semillenos y eso lleva un máximo de desaparecimiento. Está también relacionado con la regla de Hundy de por qué vamos a intentar tener la máxima cantidad de multiplicidad. Vamos a ver un ejemplo. Los metales de transición suelen estabilizarse mediante una capa media. En el caso, por ejemplo, del cromo, tenemos nuevamente entre corchetes el argón y su última capa va a tener cada orbital un electrón. Por ejemplo, 4s1 vamos a tener el orbital 4s a medio llenar. Y de los orbitales D en total entraban 10 electrones y tenemos 5. Como tenemos 5 orbitales, suborbitales D, disculpen, significa que en cada uno hay un electrón también. Lo mismo pasa para el caso del molibdeno. La tercera opción, que en realidad nos hace volver a la primera, es tener una capa vacía. Y en realidad lo que pasa es que los átomos pierden electrones para quedar con el nivel energético anterior lleno y así parecer que tienen una capa electrónica llena. Veamos por ejemplo el caso del sodio. ¿Qué le pasa al sodio? El sodio tiene un último electrón en su última capa y si quiere llegar a parecerse a un gas noble, debiese ganar 7 electrones más, así tener un 3s2, un 3p6. Ganar 7 electrones es bastante más difícil que perder un solo electrón. Por lo tanto, el sodio lo que va a hacer es perder ese electrón, va a perder ese electrón en esta última capa 3s y su última capa electrónica entonces va a ser una capa electrónica llena. Su última capa electrónica con electrones. Recordar que un orbital vacío no es un orbital inexistente.
Como resumen, y para no alargar esto más de la cuenta, la configuración electrónica es la representación de la organización de los electrones dentro de un átomo. Y la configuración electrónica se basa en, primero, el principio de mínima energía o principio de Aufbau, como lo pueden buscar en internet. Luego el principio de exclusión de Pauli. Y por último vimos también que era importante la regla del metro, la regla de la micro, que es el principio de máxima multiplicidad. También se le llama la regla de Hund, porque él la propuso. Otra cosa importante que hay que sacar de todo esto es que la capa de valencia es la más importante en términos químicos. El estudio que hacemos los químicos se basa casi únicamente en el estudio de esa capa de valencia de los átomos, porque es la que reacciona al final. Y los átomos ganan o pierden electrones para parecerse a un gas noble dentro de lo posible o parecerse casi. En el caso de los metales de transición podemos ver que tienen capas semillenas. Ahora la pregunta que les dejo, que vamos a responder ojalá en un próximo video, pero sería lo ideal que la piensen ustedes mismos, es cómo se puede explicar el concepto de enlace químico a partir de los conceptos que acabamos de ver de configuración electrónica y de estabilidad electrónica. Espero que se haya entendido. Si tienen dudas me pueden consultar y nos vemos.